El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Es un microorganismo que entra en el cuerpo y que el sitio donde le gusta replicarse son, dijéramos, las partes del cuerpo que nos defienden contra todas las otras infecciones. Son las células del sistema inmune. Por eso los pacientes, cuando llegan al estado de SIDA, se infectan de todo, porque realmente el paciente termina muriendo de una tuberculosis diseminada, de un cáncer, de una neumonía, porque el virus ataca las defensas del cuerpo. El SIDA no es una infección, es un síndrome producido por las deficiencias en el organismo, por la infección del virus, y dan muchas infecciones y el paciente, si no se trata, termina con la muerte. La prevalencia de VIH pues en Colombia es alrededor del 0.6% de la población. Eso significa que si nosotros vamos en un vagón del metro que tiene aproximadamente 300 personas, hay aproximadamente 2 personas infectadas con el VIH. Y si uno voltea a mirar, realmente no las va a distinguir. Regiones como Urabá, regiones como el Magdalena Medio, como el Bajo Cauca y Medellín son las que más nos aportan casos en el departamento de Antioquia. En este año llevamos 976 casos nuevos de VIH. Recuerden que el tema de VIH-Sida no es única exclusivamente de homosexuales ni prostitutas. Vemos niños, vemos adolescentes, vemos señoras, vemos señores, vemos personas de la tercera edad, en conjunto toda la sociedad. Mientras no se haga este tipo de promoción y prevención, seguirá la infección por VIH. Y esto dejó de ser epidemia para convertirse en pandemia, y esto ya no tiene quien lo frene. La situación está, el riesgo es evidente y está inminente también, pero la lucha nuestra siempre es seguir educando, promoviendo la prevención en el joven. El virus del VIH no se ve, esta es la nueva versión del virus del VIH. Una persona sana, una persona entregada a su trabajo, una persona dinámica, una persona bien alimentada, una persona con proyectos, con calidad de vida. Y mira que no se ve el virus del VIH. ¿Cuántas veces se infecta la gente engañada porque esta persona se ve muy sana y muy fuerte y resulta de que esa persona vive con el virus del VIH y esa persona infecta? Entonces eso es una cadena y una cadena interminable y pasarán los años y la gente sigue infectándose. Diariamente en los consultorios médicos están diagnosticando personas, jóvenes, señoras de la tercera edad. Tenemos que desarrollar campañas, no es solo el 1 de diciembre, no es solo el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, cuando se hable de SIDA, cuando se le diga a la gente, ojo, aquí está pasando algo, esto es real, esto puede tocar la puerta de su casa. Según registros del Ministerio de Salud y Protección Social, 41.900 personas viven actualmente con VIH-Sida en Colombia. Un registro que va en aumento y que cada vez está más cerca de todos los ciudadanos. Se calcula que en el mundo se infectan diariamente unas 7.000 personas, cifras que evidencian una pandemia que aún no conoce cura y que requiere del compromiso de todos para controlar su propagación. Por esto, el 1 de diciembre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. ¿Cuál es su lucha? Mi lucha es evitar que nuevas infecciones y que los individuos infectados tengan una mejor calidad de vida. Mi lucha es por los pacientes que viven con VIH-Sida. Mi lucha es darle confianza a los jóvenes para que podamos continuar defendiendo sus derechos sexuales y reproductivos. Mi lucha es la atención a los niños con VIH. Mi lucha sería, contra los que estigmatizan. VIH-Sida, una lucha por la vida. Ya regresamos.
diagnosticado hace 9 años, mi condición sexual soy homosexual. Mi pareja murió de VIH y fue la primera persona que yo cuidé como enfermo terminal de SIDA. Y a partir de esto empecé a construir situaciones que fueran generando bienestar para todas estas personas. Fui también persona que tuve experiencias con estigma y discriminación. A José Alberto Ospina el VIH le cambió la vida. Encontrarse de frente con el virus lo llevó a buscar alternativas de vida para él y para quienes son diagnosticados con esta enfermedad. Para eso trabaja sin descanso en la fundación que dirige. Estas personas viven acá como si vivieran en un hogar común y corriente. Yo los dirijo, estoy las 24 horas del día con cada uno de ellos, pendientes de su alimentación, de sus medicamentos, y que en verdad vivan como seres humanos íntegros que son, independientemente a manejar un diagnóstico. Esto es un hogar no para venir a morir, sino al contrario, un hogar para la vida. En el hogar de la Fundación Armonía y Paz, en el corregimiento de Santa Elena, viven 8 personas con VIH que hacen parte de los 95.187 reportados con el virus en Colombia entre 1985 y 2012, según el Ministerio de Salud. Desafortunadamente, el sistema de gobierno no es mucho lo que aporte para estas situaciones. Entonces, mientras no generemos promoción y prevención en enfermedades de transmisión sexual, incluyendo VIH-Sida, y que sea un tema de desayuno, almuerzo y comida y repetitivamente continuo, aquí seguirá la gente infectándose con infecciones de transmisión sexual, haciendo más énfasis en VIH-Sida. Garantizar una vida digna y velar por los derechos de los pacientes con VIH-Sida es la lucha de José Ospina desde su fundación. Nosotros en la parte legal los vamos también asesorando con respecto a acciones de tutela, a incidentes de desacato, a generarle a ellos conocimiento sobre cuáles son mis derechos como un paciente que vive con una enfermedad mal llamada catastrófica o de alto costo. Nosotros tenemos la capacidad de generar una entrega de medicamentos a los pacientes para que ellos vayan cogiendo una ventaja. Eso a nosotros como fundación no nos compete, le compete a las EPS y al gobierno generar esa entrega oportuna, pero como no existe, entonces nosotros tenemos la capacidad de buscar en una base de datos e identificar quiénes toman tal medicamento y quiénes necesitan de ese medicamento. Tenemos un paciente que se realiza una diálisis peritoneal. En el día se realiza 4 diálisis peritoneales. Para lograr ese tratamiento hubo que colocar acción de tutela, hubo que colocar incidente de desacato, pero a la final, después de tanta lucha, se logró realizar la entrega de todo el tratamiento en general, un tratamiento integral que requería él. Son unas diálisis y son 4 veces al día. Según el médico, eso es de por vida, pero si el riñón se arregla, se las merman o se las quitan a uno. Este joven llegó de un municipio del Urabá antioqueño y encontró en la fundación que dirige José el apoyo necesario para llevar con dignidad su enfermedad. Tengo 32 años. Antes de venir aquí era estilista o soy estilista de hobby porque no era profesión, sino que lo hacía de mi cuenta. Y sí, y ya cuando la falla renal me cambió todo. Yo ya como que venía presintiendo, sino que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Mi vida era como más desbocada y ahora de este año para acá ya como que más conciencia. No vacila en reconocer que su estilo de vida lo trajo a este lugar. Era como el pescador, tiraba la atarraya y que cayeran 20, no pensaba pues. Uno como veo, o sea, con los amigos que tenía no eran pues así desconocidos, decía yo, pero ya iba que el trago, que la rumba, muchas veces ni me acuerdo, ni les preguntaba el nombre, de los 15 en adelante, como se dice cuando salí del closet, cogí con el mundo con mucha euforia contra mí, el mundo es mío, pensaba yo. Desde este hogar le huye a la discriminación que vivió en su pueblo natal. Y dijeron que yo estaba flaco, que no tenía hígado, o sea que tenía pues como una enfermedad terminal horrible y no.
Y no fue así. Cuando fui a cita médica y eso que por la anemia que supuestamente tenía, ya me habían ya diagnosticado ya en el pueblo, ya se había regado ya todo. Quizás por allá ni vaya por estos tiempos. Porque sin saber, hablaron entonces. Uno se resiente. Según UNICEF, 11.800.000 jóvenes entre los 15 y los 24 años viven con VIH-Sida en el mundo. De ellos, 560.000 están en América Latina y el Caribe. Los padres por lo general no hablan del tema con los hijos por temor, por miedo a que los estén incitando a iniciar una vida sexual más temprano. Entonces, o no hablan del tema, ¿sí? Cuando lo indicado sería de pronto entonces buscar una persona preparada para el tema, preparada como de pronto la asesoría que aquí ofrecemos en Profamilia, por temor, y entonces ellos por rebeldía en muchas ocasiones asumen riesgos que ellos saben que están corriendo, pero que también tiene una característica del joven, y es que creen que le pasa a los demás, le pasa al grande, le pasa al adulto, pero no le pasa a ellos, que ellos son inmunes a todo, incluyendo pues a este fenómeno de estas infecciones. Se sabe que más de la mitad de los casos de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana se dan entre las personas jóvenes. Personas menores de 24 años, ahí está el 50% de los casos de SIDA. Más o menos en las mujeres hay un inicio promedio entre los 11 y los 12 años y en los niños entre los 11 y los 13. Encontramos que se ha descuidado un poco los adolescentes, el habitante de calle, que tiene una vida sexual activa y que no tiene acceso a un método de barrera como lo es el preservativo, o no ha tenido acceso a conocer información de primera mano acerca de VIH y de enfermedades de transmisión sexual. Nelson Garzón dirige la Fundación Positivos por la Vida, desde la cual trabaja por los niños y jóvenes con VIH-Sida. En Antioquia y en la ciudad de Medellín hay un problema delicado que nosotros desde la institución, desde la experiencia de trabajo con niños, niñas y adolescentes hemos venido detectando los últimos años, y es cómo va creciendo el número de niños habitantes de calle, consumidores de psicoactivos con VIH. Además, entonces encontramos que la población, además de que vive en calle, que consume psicoactivos, que en sus camadas de niños tienen prácticas sexuales sin protección, también ejercen la prostitución como una forma de tener recursos para el consumo de psicoactivos. Positivos por la Vida trabaja desde 2006 para restablecer los derechos de niños y jóvenes diagnosticados con VIH, que no reciben la atención necesaria por parte de sus familias. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es quien remite los niños a la fundación. Estos niños son remitidos porque se encuentran en riesgo o se están vulnerando algunos de sus derechos. Llegan de diferentes regiones del país, de regiones como el Bajo Cauca, el Urabá. Estos niños son remitidos básicamente por la orfandad o porque se encuentran con algunos familiares que son negligentes frente al tema de salud, o también en ocasiones maltrato y el abandono por parte de algunos familiares que también entregan a sus niños al Estado. Le dicen, bueno, nosotros no queremos tener un niño en nuestra familia, un familiar que viva con VIH, que es una situación pues supremamente dramática para los niños cuando llegan acá a la institución. Hay unas zonas muy complejas en Antioquia, como lo es el Bajo Cauca, el Urabá, siendo Medellín la zona más afectada, pero desde la experiencia nuestra en la Fundación Positivos por la Vida encontramos muchos niños de las subregiones, niños de campo, niños que han sido abusados además, niños que han sido víctimas no solamente de abuso sino de maltrato, viviendo con VIH y que llegan a nuestra institución. 20 niños son atendidos internamente en la Fundación Positivos por la Vida, mientras otros 50 reciben apoyo en campañas externas. Hay algunas estadísticas generales en la ciudad. Nosotros tenemos algunas estadísticas también de niños en Antioquia con VIH, que hablamos de un promedio de 124 niños, 130 niños con VIH-Sida en el departamento de Antioquia. Un promedio de un 80% son niños que han nacido con el virus, que ha sido una transmisión vía vertical perinatal. Su madre los infectó en el momento del parto, o la lactancia. Entonces, estos niños desde muy pequeños viven con el VIH, y un porcentaje más bajo tenemos de niños que han sido por vía sexual, la transmisión por vía sexual. Nelson hace lo suyo desde la fundación, pero tiene claro que el trabajo de las organizaciones no gubernamentales es insuficiente.
el Estado no tiene un compromiso real frente a lo que está pasando, a que eso es un problema de salud pública, a que estamos hablando de una pandemia que ha acabado con millones de vidas en el mundo, que Colombia no es ajena al problema. Ya regresamos. Durante 2012, en Colombia se registraron 8.196 casos de VIH. De ellos, Antioquia aportó a los registros 1.070 casos, de los cuales 650 casos se registraron en Medellín. La prevalencia está acorde y muy similar a la de muchos países en Sudamérica, inclusive es superior a la de alguno de ellos. La doctora María Teresa Rugeles López coordina el grupo de inmunología de la Universidad de Antioquia, que desde 1998 se encarga de realizar investigaciones sobre el VIH. Nos hemos enfocado básicamente en dos grupos de mayor interés, que son aquellos individuos que se exponen en forma repetida al VIH y que por alguna razón que ya se ha descrito que por componentes genéticos o inmunológicos, dijéramos que resisten la infección, es decir, se han expuesto y no hay evidencia de que estén infectados. Y el otro grupo que nosotros tenemos un interés muy particular son aquellos individuos que a pesar de que se infectan, tienen una evolución hacia el SIDA muy atípica porque duran más de 10 o más de 12 años sin que desarrollen el SIDA. El problema grande que tenemos en esta infección es que el virus es un virus que muta muy fácilmente y que hace resistencia a todos los medicamentos antirretrovirales que existen. Llega el momento en que ya el individuo no responde. La resistencia del virus a algunos medicamentos antirretrovirales es una de las preocupaciones de este grupo de investigación, que cuenta con el reconocimiento de ser referente científico a nivel nacional. En este momento dijéramos que tenemos entre 20 y 25 medicamentos antirretrovirales y con eso podemos tratar al paciente más de 20 o 25 años, pero como ya circulan cepas resistentes, entonces cada vez ese periodo, dijéramos, que podemos controlar el virus se va a disminuir si hay, dijéramos, circulación cada vez mayor de esas cepas resistentes. Colombia apenas tiene una cobertura del 75%. Y fuera de eso, los pacientes que lo toman, muchos no se les ha dado la educación suficiente para entender que es muy importante que cuando se tomen estos antirretrovirales lo tienen que hacer a la hora exacta, en el momento exacto y con una continuidad, porque cada lapso de tiempo que ellos dejen de tomar el antirretroviral es momento en que el virus se puede replicar y puede crear la resistencia a ese medicamento. Si no se empieza a mirar cuál es el nivel de resistencia, esas cepas resistentes se pueden propagar más fácilmente y va a ser mucho más difícil el control de la infección, no solo en forma individual, sino en forma poblacional. Desde este laboratorio, en el que todos los días mira de cerca el virus del VIH, la doctora María Teresa se ha forjado una visión clara frente al futuro de la enfermedad. Cura del VIH no va a haber por muchos años. Yo creo que estamos lejos de tener una cura, estamos lejos de tener una vacuna preventiva. Conscientes de que el trabajo en el laboratorio es importante, pero que es necesario aportar desde otros escenarios, este grupo de científicos también trabaja desde su fundación Sí Futuro. Es una campaña que va a tener un impacto, que está teniendo un impacto muy grande, no solo dijéramos en el comportamiento sexual de estos adolescentes, sino también en el hecho en que cuando uno conoce tanto de la infección, cada vez va a discriminar menos al paciente infectado. Yo te decía ahora, realmente esta infección pasó de ser, o esta enfermedad pasó de ser una pena de muerte de hace 20 años a una enfermedad crónica que es muy manejable, pero los pacientes siguen siendo muy discriminados. Discriminación y prevención, dos temas que parecen reunir a quienes trabajan por el VIH en nuestro país. La verdad es que con los estudios que se han hecho es difícil pensar que en pocos años haya una cura para el VIH, entonces lo mejor es trabajar en prevención también. La cura está en la prevención. Pasarán generaciones mirando y esperando la cura, y aquí todavía no hay cura para nada. Mientras nos llevemos el tema de prevención,
aquí seguirá muriendo gente por VIH-Sida de la que tú quieras. Los colegios también le han sacado mucho pues como la responsabilidad de educar en la parte de educación sexual, lo hacen de manera no continua sino muy sesgada, de pronto a final de año como materia de relleno a veces dan algunos temas de salud sexual y reproductiva, pero no le han dado el frente a esta situación con los jóvenes y ellos se sienten solos y desamparados frente a este tema. Antiguamente estábamos manejando una relación de 4:1. 4 hombres por una mujer. En este momento esa proporción se está disminuyendo y está tendiendo a ser por cada 2 hombres una mujer infectada. O sea, se están infectando más las mujeres en este momento que los hombres. Primero es empezar a romper un tabú de que el VIH no es una infección únicamente ni de drogadictos, ni de gente en la calle, ni de población LGTBI, ni de hombres que tienen relaciones con hombres, sino que es una infección que se adquiere por irresponsabilidad de manejar una sexualidad segura, plena, con respeto y responsable. Lo único que nos queda es la prevención, y la prevención es simplemente no solamente usando el condón, es teniendo conductas sexuales responsables, no teniendo relaciones sexuales con personas que no conocemos, tratando siempre de procurar una pareja sexual estable, porque eso es lo que disminuye los riesgos. Hoy hay un gran grupo de riesgo y es todo el que lleve una vida sexual activa y no se cuida. Aquí es mucho mejor trabajar en prevención que tener que hacer ya intervención con los pacientes. Los tratamientos son de alto costo además, entonces la invitación es a eso, no hablar solo de SIDA el 1 de diciembre, sino desarrollar campañas que impacten a poblaciones no solamente claves, sino a toda la población en general. Que se cuiden, porque de todas maneras, que sepan hacer las cosas y que no tampoco juzguen si hay alguno que también está positivo. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. De una neumonía, porque el virus ataca las defensas del cuerpo. El SIDA no es una infección, es un síndrome producido por las deficiencias en el organismo, por la infección del virus, y dan muchas infecciones y el paciente, si no se trata, termina con la muerte. La prevalencia de VIH pues en Colombia es alrededor del 0.6% de la población. Eso significa que si nosotros vamos en un vagón del metro que tiene aproximadamente 300 personas, hay aproximadamente 2 personas infectadas con el virus. El VIH básicamente es un microorganismo que entra en el cuerpo y que el sitio donde le gusta replicarse son, dijéramos, las partes del cuerpo que nos defienden contra todas las otras infecciones. Son las células del sistema inmune. Por eso los pacientes, cuando llegan al estado de SIDA, se infectan de todo, porque realmente el paciente termina muriendo de una tuberculosis diseminada, de un cáncer, VIH. Y si uno voltea a mirar, realmente no las va a distinguir. Regiones como Urabá, regiones como el Magdalena Medio, como el Bajo Cauca y Medellín son las que más nos aportan casos en el departamento de Antioquia. En este año llevamos 976 casos nuevos de VIH. Recuerden que el tema de VIH-Sida no es única exclusivamente de homosexuales ni prostitutas. Vemos niños, vemos adolescentes, vemos señoras, vemos señores, vemos personas de la tercera edad, en conjunto toda la sociedad. Mientras no sea... El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Haga este tipo de promoción y prevención, seguirá la infección por VIH. Y esto dejó de ser epidemia
para convertirse en pandemia. Y esto ya no tiene quien lo frene. La situación está, el riesgo es evidente y está inminente también, pero la lucha nuestra siempre es seguir educando, promoviendo la prevención en el joven. El virus del VIH no se ve, esta es la nueva versión del virus del VIH. Una persona sana, una persona entregada a su trabajo, una persona dinámica, una persona bien alimentada, una persona con proyectos.